Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El año 2014 tendrá especial relevancia para Guatemala. Se darán eventos, se tomarán decisiones y habrá cambios en la institucionalidad política, en la economía y en lo social que van más allá de la coyuntura de corto plazo y afectarán de manera importante la vida en los próximos años de nuestro país. Es oportuno preguntar qué hemos hecho diferente en los últimos años para que los resultados que se tendrán este año en los ámbitos político, económico y social sean distintos a los obtenidos desde la apertura democrática hace 28 años. Usted, mejor que nadie, puede responder. Los resultados, más que conocerlos, los sentimos todos los días. El verdadero cambio que el país necesita, la transformación que todos queremos, se ven como un lejano destino pendiente de ser rescatado por una nueva generación de dirigentes. Hasta donde se ha visto, hasta hoy, las tareas que nos pueden llevar al cambio y la transformación siguen pendientes. Si sacamos un saldo de cómo está Guatemala y hacemos un ejercicio que indique hacia dónde va, según las proyecciones políticas, económicas y sociales, cada uno puede armar el rompecabezas e imaginar. Al final, nuestro estado de ánimo, aunque pueda ser optimista, no puede engañarse a sí mismo. Guatemala, como otros países de la región, tiene problemas complejos que necesitan soluciones complejas. Pero en especial, necesita de la participación decidida de quienes quieren cambiar, transformar y construir un país con mayúscula, orgulloso, próspero, moderno y suficiente para todos. La participación y el compromiso necesarios para rectificar el rumbo y mejorar los resultados son insuficientes todavía. La ventaja es que un diagnóstico como este se corrige desde la misma conciencia de un pueblo que quiere alcanzar bienestar y desarrollo y vivir de verdad en democracia, con justicia, seguridad y libertad. Las sociedades modernas desesperadamente necesitan un concepto del bien común alrededor del cual se puedan unificar los esfuerzos de sus integrantes. Las políticas públicas deben ser el resultado de un consenso responsable y de un esfuerzo intelectual y práctico, y que instaladas al servicio del país de forma consistente y permanente nos lleven a la meta que todos anhelamos. La clave está en la fuerza social, la confianza y el ejercicio decidido de una ciudadanía comprometida e ilusionada por su país. Necesitamos una revolución en la academia, en la que cada ciencia social busca encontrar las causas del desarrollo integral de la persona, las convierta en acción y las ponga al servicio del futuro. Necesitamos una revolución en la política, en la que todos se involucren, la rescaten, la revaloricen y la pongan al servicio del ciudadano, empezando por el que más lo necesita. Necesitamos hacer y mantener las promesas, decir la verdad, ser constantes, considerar a los demás y ser, más que habitantes, ciudadanos para construir la nación que sigue pendiente. El año 2014 plantea diversos desafíos y oportunidades para Guatemala. Bajar la conflictividad social, reducir los índices de violencia, incrementar las oportunidades laborales para los jóvenes y realizar elecciones transparentes en instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado son algunos de los retos más importantes que enfrenta la sociedad guatemalteca en el año que estamos iniciando. Es de especial relevancia la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones, Fiscal General y Contralor General. Estas instituciones juegan un papel fundamental para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Por esta razón, se requiere la participación activa y decidida de la sociedad civil para garantizar que el proceso se realice con total transparencia y las posiciones sean ocupadas por profesionales de distinguida honorabilidad y reconocida capacidad. Esta es la aspiración de cualquier nación que desea alcanzar bienestar y prosperidad. La conflictividad social también es un reto que debemos afrontar, y para ello es fundamental promover un diálogo de altura, con respeto y tolerancia, y con disposición de alcanzar consensos mutuamente beneficiosos.
Las posiciones intransigentes socavan la democracia, por lo que es necesario realizar un esfuerzo considerable para construir una sociedad más abierta al diálogo y el consenso. Desde hace muchos años, los guatemaltecos ponen en riesgo su bienestar físico y material cada vez que salen a las calles a ganarse el sustento diario. La inseguridad, junto con la precariedad económica y la falta de oportunidades, siguen siendo los principales flagelos que nos afectan. Por eso, es necesario plantear soluciones creativas para generar crecimiento económico y garantizar seguridad ciudadana. El crecimiento económico proyectado para este año apenas alcanza el 3.5%, el cual es insuficiente para crear oportunidades dignas para los miles de jóvenes que pasarán a formar parte de la población económicamente activa. Todos los países afrontan desafíos, y Guatemala no es la excepción. Sin embargo, con determinación y creatividad, es factible superar las más difíciles circunstancias. La historia nos demuestra que es posible construir un país desde la raíz y reconstruirlo desde las cenizas cuando las circunstancias lo imponen. En este nuevo año, como todos los años, Guatemala necesitará de nuestro mejor esfuerzo para ir construyendo las bases de una sociedad con oportunidades para todos, donde prevalezca el Estado de Derecho, se consolide la democracia y se pueda vivir en paz. Si los guatemaltecos queremos, podemos construir una mejor sociedad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un selecto grupo de invitados con quienes vamos a analizar los desafíos y las oportunidades que tiene Guatemala en este 2014. Y para eso les presento al licenciado Estuardo Ralón Orellana, abogado constitucionalista, la licenciada Ninette Montenegro, diputada del Congreso de la República, secretaria general de Encuentro por Guatemala, el licenciado Mario Fuentes de Estaraca, abogado y notario, columnista de diario El Periódico, y el licenciado José Alejandro Arévalo, diputado al Congreso de la República. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Por poco se me sale otro nombre. 2014 debiera ser un año bueno para el mundo, un año en el que debiéramos estar cosechando todo el aprendizaje, las lecciones que nos han dado los últimos 5 años por tantos problemas económicos, políticos, sociales también. Y vamos a ver cómo se presenta esto para Guatemala. Sin embargo, hay varios desafíos que no son nuevos, que son más o menos los mismos que venimos hablando, enfrentando desde hace 28 años, la apertura democrática. Y este año tenemos temas importantes. Van a haber cambios en varias instituciones del Estado que de alguna manera son fundamentales, de muchas maneras son fundamentales para la vida en democracia. Y sabemos que la Corte Suprema de Justicia va a tener cambio de autoridades, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, y se me olvida alguna por ahí. Licenciada Montenegro, ¿qué debiera suceder en esta nueva oportunidad que tiene Guatemala para, de alguna forma, lograr el que lleguen los mejores, los más honorables y que inicien las transformaciones que Guatemala necesita? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estamos viviendo un momento difícil en ese sentido. Las comisiones de postulación obviamente están en la Constitución Política de la República y fue, entiendo yo, una fórmula para impedir la politización, irónicamente, la politización de estos cargos de designación. Sin embargo, yo creo que las comisiones con creces se han politizado, se han desnaturalizado y obviamente está penetrado no solo la influencia política, sino de otros factores de poder. Espero yo, no mafias, pero se comenta de todo. Entonces creo yo realmente que la existencia de las comisiones de postulación, lejos de venir a ser una ayuda, viene a ser un cáncer que está carcomiendo al país y no le permite hacer elecciones más auténticas y autónomas. Nosotros trabajamos con otros sectores, por supuesto, la ley de comisiones de postulación. Aunque no quisiéramos las comisiones, le pusimos reglas
le pusimos regulaciones, controles para que la sociedad civil pueda incursionar, fiscalizar por qué eligen a tal o cual candidato a magistrado, los puntajes, la tabla de gradación, los perfiles. Y ese es un apoyo, creo yo, que puede ayudar si la sociedad civil se involucra realmente. Sin embargo, la impresión, y espero yo estar equivocada, es que ya se sabe y ya está pactado quiénes van a ser las próximas autoridades, porque es un paquete que viene de varios grupos para garantizarse inmunidad, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. ¿Licenciado Fuentes? Pues sí, este tema de las comisiones de postulación que fueron diseñadas para fortalecer el Estado de Derecho, en un inicio se concibió como una idea pues bastante innovadora, incluso en América Latina se vio como una cosa interesante, ¿verdad? Porque directamente eran los órganos políticos los que designaban a los magistrados de las cortes, a los fiscales, etc. Y se ensayó aquí en Guatemala con el Tribunal Supremo Electoral. La primera comisión de postulación nace con el Tribunal Supremo Electoral en 1983. Fue una buena experiencia. De ahí sale el mejor tribunal electoral que ha tenido Guatemala. Y bueno, después se pensó que eso podía, digamos, replicarse para otras instituciones del sector justicia, sobre todo. Y se crearon comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, la Contraloría, el Contralor General de Cuentas, el fiscal. Sin embargo, lamentablemente ha sufrido un proceso de envilecimiento este sistema de comisiones de postulación. Y incluso el número de miembros de las comisiones de postulación eran en ese momento 7 miembros, 5 miembros. Ahora van a ser en la próxima, en este año, digamos, las comisiones de postulación, algunas que van a tener hasta 37 miembros. Entonces, esto pues permite precisamente eso que mencionaba Ninette, esa politización. Pero peor que la politización está viene de plutocracia, ¿verdad? Se vuelve plutocrático el proceso. Y entonces que eso viene del poder del dinero, ¿verdad? En las comisiones. Y esto es mucho más grave porque indudablemente lo que menos se quiere es que el dinero sea determinante realmente digamos, en las instituciones que van a servir, digamos, de pilares del Estado de Derecho. Ahora, licenciado Arévalo, de alguna manera esto no es nada nuevo. En los últimos 28 años, para partir de algún punto referencial, que es cuando se hace la apertura democrática en Guatemala, hemos venido construyendo este sistema, esta forma de hacer las cosas. Tiene que ver con la cultura que hemos ido armando los guatemaltecos, con la forma de hacer las cosas, con el grado de tolerancia y aceptación que hay de parte de la población en que sus líderes manejen las cosas. Tiene que ver con el grado de permisibilidad, tiene que ver con todo esto que pasa en las naciones y que al final da los resultados que como nación en su conjunto pues es capaz de producir. Y lo que tenemos es un país que, como algunos otros en la región, estamos congelados en el tiempo. No caminamos para adelante, probablemente muchas veces caminamos para atrás. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? ¿En dónde está la clave? Bueno, esta situación que hemos vivido en los últimos tiempos, donde de lo que se concibió como un sueño, de crear una institucionalidad, crear un país distinto, se elaboró una nueva constitución con una vocación específica, donde se le dio a la academia, digamos, la preponderancia para las comisiones de postulación, donde los medios de comunicación tienen un papel preponderante para ser vigilantes y la auditoría social de lo que es la sociedad civil. Todo eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente no está informado, no sabe lo que está pasando. Solo las élites, pocas personas, saben qué es lo que está sucediendo, que paulatinamente todo el andamiaje del Estado, pero no solo del Estado, también de las otras instituciones públicas y privadas, han ido generando lo que yo le llamo unas redes público-privadas de corrupción. En realidad no importa quién gobierne,
Ya no importa quién llegue. Lo importante es que le sirva a esta red, que termine siendo un instrumento de la red. Y pueden tener 10 candidatos distintos. Y en realidad los 10 responden a al mismo mandato, a los mismos intereses. Entonces, por eso yo creo que este año es un año de oportunidad. Yo lo veo un poco distinto. Preocupadísimos, por supuesto, de que puede ser el peor año y terminemos estableciendo en todos los centros de fiscalización, control del Estado, terminemos de una vez hundiendo al país. Pero el guatemalteco debe saber que en esas posiciones, en esos cargos, esas comisiones de postulación no pueden volver a hacer lo mismo que hicieron en el pasado. Y eso solo es dando a conocer lo importante que significa ese proceso. Una de las características que le dio la comisión de postulación, la ley, que yo creo que debería llamarse Ley Rosenberg. No tiene nada que ver con la situación de Rosenberg. Pero en el Congreso esa ley nunca hubiera salido, porque afectaba a esos intereses, si no hubiese sucedido en medio de la situación de Rosenberg. Sí. Entonces, es muy importante estar informados. Sí. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión y el análisis de lo que nos espera en el 2014. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es un análisis de lo que va a vivir Guatemala en el 2014 con los cambios que tendremos en instituciones importantes de la política y también hablaremos de temas de la economía y temas sociales que al final, pues como todo en la vida, van entrelazados y unidos. Licenciado Ralón, para seguir un poco con este tema tan importante de la elección de nuevas autoridades en instituciones del Estado que son fundamentales para la vida democrática. ¿Cuál es su visión sobre el tema? ¿Qué hemos hecho tan mal en los últimos años que nos tiene hoy en este dilema de que el país siga de alguna forma atrapado, encadenado? Yo creo que para generar un cambio en el tema de las comisiones de postulación y la elección de funcionarios, seguramente hay que fortalecer algunos controles, sobre todo desde la fase previa e incipiente de todo el proceso que hay antes de nombrar a quienes van a ser los miembros de esas comisiones de postulación. Me refiero al financiamiento de las diferentes campañas que se dan en los diferentes colegios profesionales y sobre todo únicamente a través del control que permita asegurar que no se están haciendo fondeos ilícitos precisamente para que algunas personas figuren en las comisiones de postulación y busquen intereses particulares, se puede hacer un cambio que marque una diferencia. Si vemos únicamente, digamos, la ley y cómo está esquematizada la ley y no vemos ese fenómeno que se ha venido dando y que ha venido contaminando procesos, si no le ponemos un alto, vamos a caer en un círculo vicioso en donde no necesariamente los mejores elementos conforman las comisiones y como efecto dominó, no los mejores elementos ocupan los cargos públicos. Así que es un fenómeno que tenemos que atacar desde el origen y la raíz, que es quiénes son los que promueven a los primeros candidatos en este proceso para el tema de justicia. Y lo otro es aprender de los errores. O sea, bajo la última funcionamiento de las comisiones de postulación, creo que se detectaron algunas necesidades básicas y básicamente es que los miembros de las comisiones de postulación tengan una real base de datos para confirmar si los currículums y perfiles que están llegando a la mesa y que indican que una persona tiene determinados grados académicos, determinada experiencia, realmente se pueda verificar si esa información es cierta. Porque si tenemos comisiones de postulación de más de 30 personas con miles de expedientes sobre los cuales hay una tabla de ponderación, pero no se puede verificar si es verdad o no la información de la capacidad de quien quiere optar a ser un juez, un magistrado. Pues no tenemos tampoco que los miembros de las comisiones de postulación puedan tener las herramientas y la certeza de estar eligiendo a los mejores. Es decir, creo que hay que hacer una mejora desde la fase previa y aprender de los errores de algunas, o sea, usar la tecnología para verificar que la información que está llegando es cierta.
Delicado que al no tener con esos controles el día de hoy, lo que va a suceder en el 2014 básicamente es toda la estructura que tiene que ver con impartir justicia, la que se va a elegir. Y si la elección no es buena, pues podemos quedarnos sin respeto a la ley, sin imperio de la ley y a expensas de que haya esa, digamos, impunidad que ha prevalecido en Guatemala. Sí. Lo que es indiscutible es de que hasta que en Guatemala no logremos vivir con un ciudadano exigente, responsable, que participa, que está pendiente de las cosas que pasan en su país, las cosas no van a cambiar. Y por eso, licenciada Montenegro, es tan importante realmente comprender la dinámica en la que está Guatemala viviendo, en que probablemente no hay muchas cosas que podamos cambiar porque el resultado de lo que hoy estamos viendo se ha venido gestando desde hace muchos años, ¿verdad? Donde toda esta bola inmensa de cosas no tienen el saldo que quisiéramos y que de alguna manera siguen dándole a Guatemala los resultados que no quisiéramos ver, y que para lograr cambiar esto, pues como decía el licenciado Arevalo, lo que va a tomar es una ciudadanía bien informada, activa, participando, pendiente de lo que pasa en su país. Sí. Yo creo que nosotros, no digo que no sigamos teniendo oportunidades, tenemos que tener oportunidades, tenemos que hacer que existan oportunidades, estoy convencida, pero tuvimos una gran oportunidad con el fin del conflicto interno armado, en donde tanto la sociedad civil como la academia, el ejército, el empresariado pudo haberse unido en un afán común y en un proyecto común y caminar. Pero como buena sociedad dividida no logramos empalmar en ese momento, y eso fue siendo un caldo de cultivo para grupos que mafiosos, que empezaron a desplazarse de México a Guatemala a través de las fronteras, y ante la debilidad institucional fueron tomando territorio. Esa es la gran verdad. Y por supuesto que para poder tener influencia tienen que tener a un alcalde, a un gobernador, y eso es a través del financiamiento de las campañas. Se ha hablado de la necesidad de una reforma integral a la ley electoral y de partidos políticos para poner esos controles a los gastos de campaña, a quién financia la campaña. Pero creo que además de estas cosas, todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos los que estamos conscientes de esto, de despertar el ciudadano interno que todos tenemos y hacer un esfuerzo para hacer una suerte de, ¿cómo le pudiera yo llamar?, de revolución pacífica, por supuesto, interna, para realmente retomar el país, ¿verdad? Y yo creo que sí tenemos la posibilidad de hacerlo y sí debemos hacerlo. Sí. Licenciado Fuentes, ¿y esto tiene que ver con un cambio generacional o no? ¿Será la generación actual de ciudadanos la que pueda iniciar esta revolución pacífica, activa, que logre la transformación que deseamos, o habrá que esperar a que la nueva generación despierte y lo haga? Yo creo que es una obligación, es un deber de esta generación salvar la cara, porque no puede declararse fracasada esta generación y decir simplemente paso la estafeta a la otra generación y que ella resuelva los problemas que nosotros no pudimos resolver. Yo creo que hay que hacerle frente con absoluto coraje y valentía. El desafío, claro, es inmenso. Creo que pasa por el sistema político que mencionaba Ninette. El sistema político es la base sobre la cual se van a montar todos los cuadros del Estado. Entonces, si no hay una revolución dentro del sistema político que verdaderamente cambie la política desde dentro, porque todos los ciudadanos están expectantes viendo qué pasa en los organismos del Estado, pero en los organismos del Estado no está pasando nada. Y entonces simple y sencillamente sigue desencantándose la ciudadanía, la población en general, ante lo que está pasando en el mismo Estado. Entonces, tiene que venir un proceso revolucionario a lo interno de la política, tiene que haber más participación de los ciudadanos, de las élites, digamos, del país, las élites intelectuales, tienen que involucrarse más y verdaderamente generar ese cambio a lo interno. Si no hay una implosión interna, verdaderamente sí vamos a enfrentar un deterioro que sí nos puede llevar a procesos verdaderamente anárquicos, violentos, que realmente terminen con
con la sociedad misma. Yo creo que el desafío está entonces en entrarle a fondo a lo que tenemos y a ver cómo hacemos para que esos cambios que todo el mundo está pidiendo, porque yo creo que es ya toda la población, no solo son, digamos, grupos de población, toda la población está pidiendo que haya un cambio verdaderamente cualitativo. Sí. Y cuando se habla de querer, de desear un cambio, licenciado Arévalo, tiene mucho que ver con algo de lo que usted decía hace un rato, de que es una ciudadanía bien informada. Porque no debemos olvidar que en simultáneo, en paralelo a la vida política del país, todas esas decisiones que se toman a las buenas, a las malas, por intereses, por razones claras, por razones oscuras, pero que al final nos están dando un resultado terrible, un resultado en que tienen a Guatemala en una situación de estancamiento. No estamos avanzando lo que quisiéramos ni lo que debiéramos. En paralelo a toda esa realidad, seguimos viviendo enormes grados de conflictividad social, de pobreza, de miseria, de desigualdad, de todos estos problemas que provocan mucha insatisfacción, infelicidad en la población. La economía no crece lo que debería. En fin, nos da este estado de cosas en que somos un país que ahí está, ¿verdad? Los que están bien, pues la pasan bien, ¿verdad? Según ellos y más o menos, y hay una inmensa mayoría que lo pasan muy mal. Somos un país con problemas muy serios. Un país que dentro de 12 años estaremos llegando a 20 millones de seres humanos, que esos se verán muy rápido y que es un crecimiento que veremos en el área rural, indígena y más pobre del país. Y si no vamos a una velocidad más efectiva arreglando todo lo que está mal, como dice Elic Fuentes, vamos a ir enfrentando cada vez situaciones más complejas, anárquicas, más conflictivas. Sí, bueno, yo creo que los que gobiernan el país, los que estamos en posiciones privilegiadas, tanto en el sector público como en el sector privado, en general son lo que se llama la generación X. Somos hijos de la guerra, tenemos un montón de traumas y uno de ellos se llama temor a participar porque somos sobrevivientes de un proceso. Yo soy optimista porque la generación Y tiene otra forma de pensar, que son los jóvenes que han nacido del 75 al 90, 95, que es una generación que está empezando a llegar. Y todavía tengo más esperanza con lo que se llama la generación milenio, que son cercanos al 2000 para acá. Estas personas ya no tienen los mismos traumas ni los mismos conflictos que tenemos nosotros, ¿verdad? Estas son personas de una forma de pensar, de ver el mundo instantáneo, donde las fronteras, donde las instituciones en las que nosotros creemos y nos aferramos y que son solo de fachada, porque en la práctica funcionan de una manera distinta y que ellos ven todos los días y que les decimos una cosa y cuando ellos van a la policía, cuando ellos van a un tribunal, se encuentran con otra cosa diferente. Estos muchachos, estos jóvenes, ya no quieren saber más de lo que nosotros estamos haciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mario. Nuestra gran responsabilidad, antes de pasar la estafeta, es crear las condiciones para que se transforme esta sociedad. Porque ellos no se merecen y tampoco están dispuestos a aceptarlo. Ellos ya no quieren saber de todo eso que nosotros le estamos heredando, que es una democracia, una institucionalidad, un desarrollo económico que mediocre. Al final es mediocre. Ellos traen sus propios intereses. No los quiero calificar, pero son diferentes. Entonces, nuestra gran responsabilidad es, por lo menos, abrirle los ojos y explicarles. Miren hijos, miren nietos, esto no está bien. Y nosotros vamos a hacer nuestro último esfuerzo para corregirlo. Pero ustedes son los que lo van a heredar. Y estoy de acuerdo con que ustedes no quieren saber de nada de lo que nosotros les estamos dejando. Pero sí vamos a hacer el esfuerzo de abrirle las puertas para que el cambio efectivamente se dé. Se necesita coraje, se necesita valentía, por supuesto. Pero es lo último que podemos hacer nosotros, la generación de la guerra, la generación de la paz. Pero que tenemos una enorme responsabilidad para con estos jóvenes y los más jóvenes todavía. Sí, y esto empieza por discutirlo, platicarlo y que se comparta esta información. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y las perspectivas del 2014.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión analizando las perspectivas del 2014. Licenciado Ralón, ya le dimos una pasada al tema de las instituciones que van a tener cambios importantes este año. Empezamos a hablar un poco de los desafíos en la parte económica y social que tenemos. Hablemos un poco de los aspectos de la vida de nuestro país en los que venimos trabajando hace mucho tiempo y no les logramos dar solución. Uno de ellos es la seguridad. Porque así como en el lado económico es donde se siente la mayor preocupación por parte de la población, el otro tema que preocupa mucho es la seguridad, que también tenemos muchos años de estar siendo víctimas de unos niveles de inseguridad, de violencia, de pérdida de vidas humanas en una forma muy lamentable que está lastimando a muchas familias. ¿Cómo ve eso y qué perspectivas le da para este año? Yo creo que más que, digamos, enfocar un tema técnico de seguridad, comentar que hay dos conceptos que se han ido quizás confundiendo y se han ido perdiendo. Uno es el aplicar la ley, digamos, el que la autoridad haga que la ley se respete y se aplique. O sea, hemos llegado al colmo de tener casos en los que a la hora de un bloqueo o de un secuestro de la misma autoridad, pues se piensa en dialogar primero con el que infringió la ley para llegar a algún acuerdo y algún consenso y se confunde, digamos, la ruta del diálogo con aquellos momentos en los cuales hay que decidir aplicar la ley. Y menciono esto porque en el tema de seguridad, digamos, hemos ya caído al extremo de que a veces la autoridad es la secuestrada por algunos pobladores, o hemos llegado al extremo de quema de empresas en el interior, de aspectos que están llegando a límites que no se pueden permitir. Y creo que es importante que se tengan separados dos conceptos. Uno es que cuando se dialogue, se tiene que dialogar sobre materias o se tienen que consultar sobre materias que son susceptibles de un debate de ideas, pero no podemos consultar o dialogar sobre si vamos a cumplir la ley o no. O sea, se ha perdido ahí sí que el concepto más básico de que aquel que infringe la ley, pues se le tiene que aplicar el rigor de lo mismo, se le tiene que procesar, se le tiene que deducir responsabilidades, y al final la pérdida de ese concepto ha generado un total, digamos, ambiente de impunidad. Porque entonces si yo infringo la ley y no hay consecuencias, hay un ambiente de impunidad que ha venido generando que se cometan delitos tanto en el interior del país como acá, llegando a límites de muertes y de vidas humanas de una manera, digamos, lamentable. ¿Cómo abordarlo? O sea, la única manera en que Guatemala puede irse acercando en todos los rubros a países desarrollados es apoyándose en el tema tecnológico. O sea, es lo único que nos permite avanzar más rápido. O sea, realmente que veamos una política de inversión en temas de seguridad, pero que tenga que ver con el uso de tecnología, con el uso, hemos visto los casos más sonados en Guatemala en los cuales sí ha habido alguna persecución, ha sido por una cámara que logró detectar alguna imagen o algún video. Tenemos que contar con elementos que tengan equipos tecnológicos avanzados. Tenemos que apuntar a una reforma profunda de todo el sistema preventivo, pero con el uso de tecnología. Y creo que la población tenía muchas esperanzas, por ejemplo, en este gobierno que está de seguridad, y pues todavía no las ha cumplido, no es una de las promesas que se está quedando ahí, porque el pueblo lo que quiere es que se ponga orden en el desorden en el cual vivimos y que se ponga un ambiente donde se pueda trabajar, donde se pueda vivir. Tienen una buena oportunidad en el 2014. El tema de falta de crecimiento económico y el tema de seguridad, licenciada Montenegro, aumenta y suma a la problemática de conflictividad social. ¿En qué áreas ve usted para este 2014 desafíos, problemas y oportunidades también en lo que es de corregir, aliviar muchos de los temas de conflictividad social? ¿Cuáles son los puntos de presión que tiene Guatemala en este momento? Bueno, yo creo que hay una conflictividad muy fuerte en el área rural por el tema de minas. Estos temas han generado conflictos, ya han decantado, incluso en algunos, como usted bien ha comentado, secuestros, y creo que es un tema que va a seguir, capturas, etcétera. Creo que es un tema que va a seguir vigente.
Me parece que el Ministerio de Gobernación en este tema ha tratado de hacer lo propio y ha ido mejorando en temas que les digo yo para evitar las extorsiones, los secuestros, etcétera. Pero hay otro tema mucho más grande de inseguridad que está con el crimen organizado, para lo cual obviamente solo el Estado de Guatemala no puede, necesita una suerte de cooperación regional porque esto se le está yendo de las manos. Creo yo que un tema importantísimo como desafío, como país, es generar esas oportunidades para el guatemalteco, porque el crimen organizado es un caldo de cultivo cuando el guatemalteco no tiene ni un plato de lentejas para comer. Se necesita generar esas oportunidades y que no sea tenerse que ir a Estados Unidos porque ya están regresando a los chapines. O sea, yo creo que el gran desafío ahorita es Estado y mercado, cómo unirse para generar esas oportunidades para el país. Licenciado Fuentes, ¿y entonces por dónde empezamos? Porque cuando tenemos, digamos, tantos saldos negativos acumulados en un país y de alguna forma el futuro se ve, o el presente se ve amenazado, los recursos son escasos, las posibilidades de tomar decisiones que realmente empiecen o inicien la transformación que todos quisiéramos, pues nos presenta un panorama complejo en el que sí cabe preguntar por dónde empezamos y cómo. Sí, de acuerdo que necesitamos, hay graves problemas, por ejemplo, de desempleo, que ese es, digamos, un problema muy agudo en el país. Hay problemas de falta de oportunidades, como bien decía Ninette. Se van a resolver, digamos, con una inversión productiva. El problema es que la inversión productiva va de la mano también con certeza jurídica, con seguridad jurídica, seguridad de las personas, seguridad de los bienes, seguridad de las transacciones, de los contratos. Pero digamos, si eso no se está dando, digamos, un sistema de justicia que no está respondiendo precisamente a esa necesidad de esa certeza jurídica, pues indudablemente lo que se produce es que tampoco viene esa inversión productiva, prefieren irse a otras latitudes porque simple y sencillamente aquí pues es un país que no va a respetar, digamos, las reglas del juego. Si hay reglas del juego, un poquito lo que decía Estuardo, si hay reglas del juego, pues esas reglas del juego tienen que cumplirse, tienen que observarse, tienen que aplicarse finalmente. Y aquí es un país donde la impunidad pues reina, hay una falta de castigo, simple y sencillamente el malo se sale con la suya, ¿verdad? El crimen paga y consecuentemente hay una codicia desbordada, pues, o sea, todo el mundo ve cómo anda, digamos, aprovechándose de los otros, y generando una delincuencia pues totalmente desbordada. Entonces, tenemos que partir de lo básico: Estado de Derecho, reglas del juego claras, que tengan que ser debidamente observadas, debidamente cumplidas y aplicadas, y de lo contrario, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque nadie va a venir a invertir en este país, nadie va a generar mejores oportunidades, nadie va a generar mejores, digamos, más y mejores empleos, si no hay un Estado de Derecho sólido, con instituciones que verdaderamente defiendan los derechos de los ciudadanos. Sí. Y en esto de tener reglas y hacer que se cumplan, ¿quién hace las reglas y quién hace que se cumplan, licenciado? Yo lo veo, es tridimensional, porque reglas hay que no se cumplen. O sea, hay institucionalidad, ¿verdad? Hay reglas. Tenemos, digamos, o sea, cuando hablamos de las normas jurídicas existen instituciones y están definidas en las leyes, en la Constitución. Pero la tercera dimensión es la más importante, son las personas. Y por eso el 2014 es año clave porque vamos a elegir, se van a definir puestos claves en materia de seguridad, justicia y economía. Cambia el presidente del Banco de Guatemala, superintendente de bancos, además de la Corte Suprema de Justicia, además de todos los magistrados de todas las salas de apelaciones, además del Contralor General de Cuentas, además de la fiscal. Es un año crítico para el país. La institución está, las reglas están. Busquemos en el 2014 y la sociedad, no los de la Comisión de Postulación, que los de la Comisión de Postulación sientan la responsabilidad de mandar para el Contralor General de Cuentas 6 candidatos, que no importa quién se elija, todos son excelentes.
idóneos, honestos, trabajadores, patriotas, valientes, que están dispuestos a dar su vida por el país. Esa es su labor. Pero la sociedad tiene que estar encima de esa comisión y de cada una de las comisiones. Si logramos que además de las reglas que existen, de la institucionalidad que existe, ponemos a las personas claves en los puestos claves, va a empezar el cambio. Ya. Y el 2014 es clave. ¿Es factible esto? ¿Es posible lograr el escenario que el licenciado Arévalo plantea? Yo creo que con las condiciones hoy, o sea, si hacemos el corte hoy, no es factible, pero tenemos que aspirar a ello. ¿Y cómo tenemos que aspirar a ello? Lo primero... ¿Por qué no es factible? Pues básicamente porque tenemos, lamentablemente, personas que están dirigiendo, y voy a hablar ahorita específicamente del Ejecutivo, que no tienen una estrategia ni un rumbo claro para llevarnos a lo que aspiramos los guatemaltecos que trabajamos honradamente. Simplemente están en otros temas, y para poder generar las condiciones uno sí necesita tener una estrategia y un rumbo claro, una meta clara. Guatemala tiene que tomar conciencia, y los ciudadanos debemos tomar conciencia de que estamos compitiendo contra el mundo. Y ningún inversionista va a escoger a Guatemala porque le pareció bonito el paisaje, sino porque hay condiciones de infraestructura y de certeza jurídica que ameritan que seamos elegidos para una inversión que genera empleo. Todas las personas que puedan obtener sus ingresos de actividades ilícitas, las mejores condiciones es tener un pueblo pobre y poco educado. Entonces, ¿por dónde empezar? Educación, que es un tema a largo plazo, y que exijamos que hayan metas a largo plazo, que haya un rumbo de generación de trabajo, porque todos los problemas que hemos hablado, que al fin encuentran un escenario idóneo cuando las personas no tienen oportunidad o alternativa, el clientelismo político, el tema de la influencia del narcotráfico, al final es porque no hay otra oportunidad de ganarse la vida honradamente, y eso solo es con empleo, con inversión. Entonces yo le diría que las dos grandes hojas de ruta que debemos de exigir los ciudadanos es que cualquier persona que desee dirigir este país, ocupar un cargo, tiene que hablarnos de mediano y de largo plazo. Tenemos que soñar en grande y ver a largo plazo. El corto plazo no nos lleva a nada bueno. Ya llegó la hora. Vamos a un corte nuevamente, regresamos en un momento para seguir con Dimensión y las perspectivas del 2014. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, hablando de las perspectivas del 2014. La razón por la que estamos tocando en Dimensión estos temas, un programa en el cual habíamos dicho desde su inicio en el que no nos interesaban los temas de coyuntura, pues se debe a que, como ustedes lo han dicho ya de varias maneras, el 2014 es un año importante para Guatemala, un año que va a marcar mucho más que la coyuntura, un año que va a definir cómo van a ser los próximos 5 o 7 años de Guatemala, cómo vamos a enfrentar el próximo proceso electoral. Un año en el que probablemente se defina la estabilidad macroeconómica del país, dependiendo de la manera responsable o irresponsable en que se manejen las finanzas públicas. Un año en el que, de alguna forma, por la dinámica y la discusión que se está dando en el mundo, en Guatemala se vean el impacto de temas sobre conflictividad social, desigualdad, con qué grado de responsabilidad se discutan y se manejen esos temas, y que en todo momento se estén buscando soluciones constructivas, soluciones con el grado de consenso suficiente para que hagan al país avanzar y no retroceder más, porque en la búsqueda de soluciones se pueden cometer muchas locuras y en vez de resolver, complicarlo más. Entonces, por eso creímos que era importante tocar estos temas que, como digo, van más allá de la coyuntura. Y por eso hablemos un momento de temas como, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica del país. Es un tema del que los guatemaltecos se han beneficiado por muchos años, no todo lo que quisiéramos, pero que ha servido por lo menos de base para no estar peor. Y por lo que ha venido pasando con las finanzas públicas, pues vemos algunos riesgos en que se podría perder algo de eso. ¿Quién quiere iniciar con el tema, licenciada Olic Fuentes? Bueno, yo lo que puedo decir, ahí sí que desde mi modesta perspectiva, es que a pesar de las dificultades y las inconformidades,
pues ha tenido algún crecimiento, Guatemala económico, un 3.6 es lo que se prevé, que es totalmente insuficiente si lo relacionamos con el crecimiento poblacional, totalmente de acuerdo. Más o menos la inflación se va a mantener, 4.8 más o menos. La estabilidad macroeconómica, a pesar de lo que se dice, pues se mantiene, pese a que el déficit ha crecido enormemente, como nunca. Bueno, siempre decimos como nunca, pero ha habido mucho endeudamiento por la incapacidad de mejorar los ingresos. Mi criterio es que debe haber más relaciones de cooperación, tanto entre el Banco Guatemala, el Ministerio de Finanzas, como con los propios gobernantes para que haya un presupuesto más sano, ¿verdad? Que es lo que siento yo que no ha habido. Primero, porque los ingresos han sido insuficientes, no ha habido control en aduanas. La SAT tampoco ha cumplido con las metas de mejorar los ingresos tributarios y ha tenido que recurrir a mucho endeudamiento, que incluso nosotros hemos hecho un análisis de la deuda en muchos casos. Mucho endeudamiento ni siquiera se usa. Estamos pagando los intereses, la contrapartida, llamémosle así, pero no se está utilizando. Por ejemplo, hay préstamos de justicia, hay préstamos para el agua, de educación, que no se han utilizado. Entonces, esa es una gran pregunta a hacernos, ¿verdad? Ahora, sin duda, como estamos hablando de largo plazo, mediano y largo plazo, no solo de coyuntura, sí, pues el problema es que cómo hacer para proyectar a este país hacia el futuro y que no solo vivamos el cortísimo plazo. Si lo vemos en términos poblacionales, la población está creciendo a ritmos de casi 3% anual. Eso nos lleva realmente a que vamos a tener en 5 años 20 millones de habitantes. Tenemos 15 en ese momento. O sea, realmente eso nos está diciendo pues que si seguimos nada más entreteniendo la nigua como hemos estado haciendo hasta ahora y los pequeños problemas del día a día los vamos solventando, aunque sí estamos generando un problema serio con el endeudamiento público hacia futuro, porque sí, realmente eso va a tener que pagarse y no lo vamos a pagar posiblemente nosotros, sino que lo van a pagar las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que estratégicamente sí debemos ya hacernos un planteamiento, decir, bueno, ¿cuál es la visión que tenemos hacia adelante? No podemos rezagarnos del futuro, no podemos quedarnos totalmente aislados del mundo. Yo creo que es importante que aprovechemos verdaderamente las condiciones internacionales. Estamos celebrando tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, con toda América del Norte. Vamos realmente a aprovechar esos tratados. No se están aprovechando. Verdaderamente es muy poco lo que estamos sacando de estos nuevos conceptos en el cual nos estamos insertando. Realmente creo que el tema está en cómo hacer una alianza público-privada, un poco lo que decía José Alejandro, pero no para los efectos de corrupción, sino que una alianza público-privada para los fines de buscar un desarrollo integral del país con una perspectiva importante, estructural hacia el futuro. Yo creo que ese es el gran desafío y no sé, estamos complicados, una clase política miope, codiciosa, ambiciosa, unas élites, digamos, intelectuales, económicas que están como huidizas, están al margen, no se quieren involucrar, distraídas. Como que debiera haber una gran convocatoria para realmente llevar al país hacia una situación diferente, un salto cualitativo. Bueno, mire, Guatemala es un país riquísimo. O sea, tal vez lo que no nos hemos percatado es que estamos sentados sobre una mina de oro. Entonces es muy importante que aprovechemos al máximo lo que tenemos. La ubicación geográfica, todos los microclimas, la capacidad productiva. El guatemalteco es trabajador, estoico, incluso tenemos unas condiciones extraordinarias. Entonces, desde el punto de vista económico, un crecimiento del 3.5% como el que creció el año pasado es insuficiente y nos debería dar vergüenza, porque tenemos las condiciones para crecer al doble. Ahora, ¿dónde está el problema? Es en las decisiones de política económica. No hemos sido coherentes, persistentes con políticas públicas de largo plazo que trasciendan los gobiernos y que le den seguridad al inversionista, tanto nacional como extranjero. Si cada 4 años creemos que vamos a volver a crear Guatemala y traemos nuestra fórmula diferente de cómo generar empleo, cómo generar seguridad, cómo crear justicia, no vamos a avanzar. Entonces, por eso es tan importante el que la intelectualidad del país
se reúna y que tengamos la disposición de aceptarnos con nuestras diferencias y que lo único que nos una, que valga la pena, es el país. Y es urgente, ya no hay tiempo. El tiempo se nos está agotando, porque esa conflictividad que existe en el país va a ir reventando y va a destruir cualquier posible solución. Y lamentablemente el que debería estar obligado a convocar comunidad nacional como liderazgo nacional, que es el gobierno, no lo está haciendo. Sí. Por eso, sí, digamos, si bien como dicen, no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse, sí es motivo de reflexión y de aflicción el hecho de que Centroamérica se vea como ese pedazo del planeta, el más violento, por un lado, ¿verdad?, donde más crímenes se cometen cada día en el mundo, de menor crecimiento económico. Vemos incluso países en África donde han resuelto problemas como la desnutrición o van por muy buen camino, y aquí seguimos con ese flagelo todavía ahí pendiente de ser resuelto con más seriedad. El resto de América Latina con bastantes mejores perspectivas, quitando los casos de Venezuela y algún otro perdido que andan por ahí. Pero realmente Centroamérica tiene complicaciones muy serias que sí nos ponen en grandes desventajas respecto al mundo. Y por eso hay que tomar nota y empezar a hacer las cosas que hace falta para cambiar un poco el rumbo de esta historia y aspirar a un mejor destino. Licenciado Ralón, el papel que debiera jugar la juventud y esta nueva generación que de alguna forma ya empieza a decir presente y a estar activos de muchas maneras en nuestra sociedad, ¿qué más pueden hacer y deben hacer para que se sienta su peso y su deseo de transformación? Yo creo que el tema de ir generando una opinión pública a través de los nuevos medios de comunicación que hay, que antes no se utilizaban, pero digamos el fenómeno de Twitter, el fenómeno de ir, digamos, planteando ideas que nos hagan primero salir del corto plazo y pensar un poco más allá. Es decir, si vamos a hablar de queremos un cambio económico para Guatemala, ¿qué queremos? ¿Qué aspiramos? ¿Ser un hub turístico? ¿Ser un hub logístico? O sea, realmente generar opinión y sobre eso discutir, censurar, oponerse a todas aquellas medidas que lo que hacen son generar condiciones de pobreza o contrarias a la aspiración que se tiene. O sea, se habla de que ¿qué debemos de hacer para que vengan inversiones a Guatemala? Bueno, ¿qué tipo de inversiones? Porque si ni siquiera tenemos un rumbo de querer ser un hub logístico o hub turístico, estamos simplemente ni siquiera priorizando que los recursos del Estado, que son limitados, se enfoquen en la creación de las condiciones de infraestructura básicas para atraer ese tipo de inversiones. Entonces yo creo que el primer papel es el salir de esa visión de corto plazo, plantear y exigirle a los gobernantes y opinar respecto a que se hagan planteamientos serios a mediano y largo plazo. Y la otra será ir informando, ir haciendo que cada vez la mayoría de guatemaltecos esté mejor informado, porque solo un pueblo informado y que se entera de que una decisión le va a afectar, pues hace que participe y que reaccione y que no se muestre una apatía que en los últimos años ha sido un gran flagelo de que cada quien pues sálvese quien pueda y hay una poca participación. Yo creo que es más participación. Sí, con ese tema de un pueblo bien informado y el ser capaz de atraer más inversión, para terminar no podemos dejar de comentar una de las críticas más importantes que tiene Guatemala en el mundo es el tamaño de nuestro mercado, su poco poder adquisitivo y por supuesto las condiciones de falta de seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Y por eso se habla tanto del tema de volver a poner sobre la mesa el debate público la integración económica de Guatemala, ya sea con el bloque centroamericano o con algún otro bloque más creativo de eso, para que nos veamos como una región más atractiva para la inversión, donde habrían, pues bueno, reglas iguales, estándar, para un territorio más amplio, como idealmente podría ser Centroamérica. Como dicen, no hay que dejar de soñar algún día. Gracias por habernos acompañado en este programa que consideramos un aporte interesante. Esperamos poder seguir haciéndolo en otra oportunidad. Hasta la próxima.